El sol ardía implacable sobre la arena del desierto. El pueblo de Israel, cansado de siglos de esclavitud en Egipto, alzaba sus ojos al cielo esperando una respuesta. Las cadenas habían marcado sus cuerpos, pero el fuego de la esperanza seguía vivo en sus corazones. En medio de la opresión, se levantó un hombre distinto, Moisés. Nacido hebreo, criado como príncipe egipcio, y ahora exiliado en la soledad del desierto. Nadie imaginaba que aquel pastor de ovejas sería el instrumento de Dios para liberar a una nación entera. Una zarza ardía sin consumirse frente a él. El fuego no quemaba las ramas, pero iluminaba como si todo el Sinaí estuviera en llamas. Y de aquel fuego salió una voz que estremeció la tierra. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Escuché su clamor. Ahora tú, Moisés, irás a Faraón y sacarás a mi pueblo de su esclavitud. El corazón de Moisés tembló. ¿Cómo enfrentarse al hombre más poderoso del mundo? ¿Cómo liderar a un pueblo que apenas recordaba quién era su Dios? Sin embargo, aquella voz no dejaba lugar a dudas. La misión había comenzado, y el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. Con el bastón en mano y el peso de una misión divina sobre sus hombros, Moisés regresó a Egipto. A su lado iba su hermano Aarón, quien sería su voz frente al trono más temido de la tierra. El palacio del faraón brillaba con columnas de oro y murales que exaltaban su poder como un dios viviente. Cuando Moisés y Aarón entraron, un silencio pesado recorrió la sala. El faraón, rodeado de sacerdotes y guardias, los miró con una sonrisa fría. ¿Quién se atreve a interrumpir mi reinado?, tronó el soberano. Moisés avanzó con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. Y levantando la voz, declaró: El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Las risas retumbaron en las paredes del palacio. El faraón, arrogante, respondió: ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Israel es mi esclavo, y jamás lo dejaré libre. Moisés arrojó su vara al suelo. Ante los ojos de todos, el bastón se transformó en una serpiente viva que silbaba con furia. Los magos egipcios hicieron lo mismo con sus trucos, pero la serpiente de Moisés devoró a las demás. El rostro del faraón se endureció. No liberaría a los hebreos. Y con esa negativa comenzó una guerra invisible. No entre hombres, sino entre el poder del Dios verdadero y los ídolos de Egipto. El Nilo, orgullo de Egipto, amaneció tranquilo bajo el resplandor del sol. Sus aguas eran consideradas sagradas, la sangre misma de los dioses que sostenían la fertilidad de la tierra. Sacerdotes y pescadores acudían cada día a sus orillas para adorar, trabajar y beber de su corriente eterna. Pero esa mañana, Moisés se presentó ante el río acompañado de Aarón. Con voz firme, proclamó frente al faraón y su séquito: Así dice el Señor: con esto sabrás que yo soy el Dios verdadero. Aarón, extiende tu vara sobre las aguas. Aarón alzó el bastón y lo dejó caer sobre la superficie. El agua comenzó a oscurecerse. Primero un tono rojizo, luego un carmesí profundo, hasta que todo el Nilo se volvió sangre viva. Los peces flotaron muertos, el hedor se extendió por kilómetros, y el grito del pueblo egipcio resonó como un eco de horror. El faraón observó con los puños apretados. Sus magos intentaron imitar el prodigio con artes oscuras, y aunque lograron manchar un poco de agua, el desastre del Nilo era incomparable. El pueblo rogaba por agua limpia, desesperados cavaban pozos en la arena, pero el faraón endureció su corazón. No liberaría a Israel. Las oraciones de los hebreos subían como fuego al cielo, y Dios respondió con nuevas señales. La siguiente plaga ya estaba en camino, una que convertiría las casas de Egipto en un caos viviente. Un ejército de ranas cubriría cada rincón del reino más poderoso de la tierra. El amanecer llegó, pero Egipto no despertó con calma. Desde el río, desde los pantanos y lagunas, comenzó a escucharse un croar ensordecedor. Miles,
Luego millones de ranas emergieron de las aguas y marcharon como un ejército imparable hacia las ciudades. Pronto, los nobles se encontraron con ranas saltando sobre sus mesas cubiertas de manjares. Los soldados, que se jactaban de disciplina, no podían dar un paso sin que decenas de anfibios se deslizaran bajo sus pies. Las casas humildes estaban invadidas. En las camas, en las ollas, en las jarras de agua, nada escapaba a su presencia. El pueblo egipcio, aterrorizado, corría de un lado a otro intentando librarse de aquella plaga viviente. El croar era constante, un estruendo que ni de noche dejaba dormir. Era como si la tierra misma protestara contra la tiranía del faraón. Finalmente, el soberano, agotado por el caos, mandó llamar a Moisés y a Aarón. Su voz, antes arrogante, ahora sonaba quebrada por la desesperación. Rueguen a su Dios que quite estas ranas, y dejaré salir a su pueblo. Moisés oró, y como una marea que retrocede, las ranas murieron de repente, amontonándose en montes de hedor en toda la nación. El silencio volvió, aunque cargado de peste. Pero apenas el faraón vio un respiro, endureció otra vez su corazón. El pueblo hebreo seguía en cadenas. Nubes de insectos se cernían en el horizonte, listas para sumir al reino en la desesperación. El aire se volvió espeso, pesado, como si anunciara un desastre invisible. Los egipcios apenas habían enterrado las montañas de ranas cuando un zumbido creciente comenzó a llenar las calles. Primero fueron pequeños grupos, luego enjambres interminables. Nubes de insectos descendieron sobre todo Egipto. Mosquitos y tábanos atacaban sin descanso, se metían en los ojos, en la boca, en cada rincón del cuerpo. El ganado mugía desesperado. Las cosechas quedaban cubiertas de plagas que devoraban todo a su paso. El palacio mismo no fue librado. Ni los sirvientes del faraón podían realizar sus tareas, golpeando el aire en vano, cubiertos de picaduras. El pueblo hebreo observaba asombrado, porque en la tierra de Gosén, donde ellos vivían, no caía ni un solo insecto. Era como si una muralla invisible los protegiera. Esta diferencia no pasó desapercibida. Egipto sufría, mientras Israel estaba a salvo. El faraón, enfurecido y derrotado por el tormento, llamó otra vez a Moisés. «Está bien», rugió con la voz cargada de furia contenida. «Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, en Egipto». Moisés lo miró fijamente. «No podemos. El Señor nos ordena adorarle en el desierto. Si lo hacemos aquí, ofenderemos a los egipcios y seremos apedreados». El faraón apretó los dientes. Su orgullo no lo dejaba ceder por completo. Prometió liberar al pueblo si los insectos desaparecían, y Moisés oró. Al instante, el viento barrió a los enjambres. Pero como un ciclo sin fin, el corazón del faraón volvió a endurecerse. La esclavitud continuaba. Que no imaginaba el soberano es que la siguiente plaga golpearía a lo más preciado de Egipto. Su ganado, símbolo de riqueza y poder. La tierra de Egipto, orgullosa de su abundancia, vivía gracias a sus manadas y rebaños. Vacas sagradas adornaban los templos, caballos tiraban los carros de guerra, camellos y burros transportaban riquezas, y ovejas alimentaban al pueblo. La prosperidad de Egipto caminaba sobre 4 patas. Pero una mañana, el rugido de los establos se transformó en un lamento desgarrador. Moisés, siguiendo la orden de Dios, anunció ante el faraón: «El Señor ha dicho, mañana la mano de Dios tocará a tu ganado, y morirá en los campos. Pero el ganado de Israel no sufrirá daño alguno». Y así fue. Una peste invisible recorrió la tierra egipcia. Los caballos cayeron exhaustos, los camellos se desplomaron, las ovejas se estremecieron y murieron. El suelo quedó cubierto de cuerpos inertes, y el olor de la muerte se esparció como una nube maldita. Mientras tanto, en Gosén, las vacas y ovejas de los hebreos pastaban tranquilas, sin que una sola se perdiera. Los egipcios comenzaron a murmurar: «¿Y si el Dios de Moisés es más fuerte que los nuestros?». El temor crecía en las calles, pero el orgullo del faraón seguía siendo un muro inquebrantable. Aún así, algo más terrible estaba por ocurrir. Porque ya no solo los animales serían alcanzados, ahora,
el golpe caería directamente sobre la piel de los mismos egipcios, desde el esclavo más humilde hasta los mismos sacerdotes del palacio. El sol ardía sobre Egipto, pero esta vez no traía vida, sino tormento. Moisés, siguiendo la orden divina, tomó un puñado de ceniza del horno y lo lanzó hacia el cielo frente al faraón. En el mismo instante, la brisa llevó las partículas por todo el reino, y comenzó la agonía. En cuestión de horas, la piel de los egipcios se llenó de llagas y úlceras ardientes. Los soldados que antes se enorgullecían de su fuerza, ahora gemían doblados de dolor. Los sacerdotes, que solían estar impecables en sus templos, no podían ni mantenerse en pie. Su piel supuraba y su orgullo se desmoronaba. Los animales sobrevivientes, ya débiles por la peste anterior, también quedaron cubiertos de llagas. Los gemidos de hombres y bestias se unían en un coro de sufrimiento que atravesaba cada ciudad. Por primera vez, incluso los magos de Egipto, aquellos que imitaban los milagros de Moisés, reconocieron su derrota. No pudieron presentarse ante el faraón, pues sus cuerpos estaban destrozados. Murmuraban entre sí: «Este no es un hombre, es el dedo de Dios». Pero el corazón del faraón, como una roca en medio del río, se negó a moverse. Se encerró en su palacio, rodeado de ídolos que ahora parecían mudos y débiles. Y mientras Egipto sufría, Moisés levantaba la vista al cielo. El Señor le habló de nuevo. La próxima plaga no solo golpearía la carne, sino también el cielo mismo. Una tormenta de fuego y granizo caería sobre Egipto, sacudiendo el orgullo del imperio hasta sus cimientos. El cielo de Egipto, siempre despejado y glorioso, comenzó a oscurecerse como nunca antes. Nubes negras se arremolinaban sobre el Nilo, y un silencio inquietante se apoderó del aire. Los campesinos miraban al horizonte con temor, porque sabían que aquella no era una tormenta común. Moisés levantó su bastón y declaró con voz firme: «Así dice el Señor, mañana haré llover granizo como nunca se ha visto en Egipto, desde su fundación hasta hoy. Refugia a tu ganado y a tus siervos, o morirán bajo la tormenta». Algunos egipcios, aterrados, corrieron a poner a salvo a sus animales y familias, reconociendo ya el poder del Dios de Israel. Pero muchos otros, siguiendo la dureza de su faraón, se burlaron y no creyeron. Y entonces sucedió. El cielo rugió con truenos, y de las nubes estalló un granizo ardiente, llamas mezcladas con hielo que caían a una velocidad brutal. Los campos verdes quedaron arrasados, los árboles desgajados, las casas destruidas. El fuego devoraba mientras el hielo golpeaba con furia. Hombres, animales y cultivos que quedaron expuestos fueron aniquilados en cuestión de minutos. Solo en la tierra de Gosén hubo calma. Ni una piedra de granizo, ni una chispa de fuego tocó a los hebreos. El faraón, estremecido, llamó a Moisés: «He pecado, esta vez dejaré salir a tu pueblo. Ruega al Señor, y que cese este fuego del cielo». Moisés oró, y la tormenta se detuvo tan de golpe como había comenzado. Pero cuando el faraón vio despejado el cielo y la calma volver, endureció otra vez su corazón. La tierra de Egipto aún estaba cubierta de ramas rotas, campos destrozados y cenizas humeantes tras la tormenta de granizo y fuego. Los campesinos intentaban rescatar lo poco que había quedado en pie, pero antes de que pudieran respirar tranquilos, un nuevo presagio se alzó en el horizonte. El viento comenzó a soplar del este, fuerte y constante, arrastrando consigo un murmullo extraño, como un oleaje interminable. Los egipcios miraban al cielo con horror. Una nube negra avanzaba, cubriendo el sol. Pero no eran nubes, eran millones de langostas que descendían como una plaga viviente. En cuestión de horas, lo que había sobrevivido al granizo desapareció bajo sus mandíbulas. Las espigas, las hojas, las viñas, los huertos. Todo fue devorado hasta quedar árido y seco. Los árboles parecían esqueletos, las casas crujían bajo el peso de los enjambres, y el aire estaba tan denso de insectos que apenas se podía respirar. El pueblo lloraba, sabiendo que la hambruna los acechaba. Los consejeros del faraón, desesperados, le rogaron: «¿Hasta cuándo dejarás que este hombre sea una trampa para nosotros? Deja ir a los hebreos, o Egipto quedará en ruinas». Por primera vez, el faraón vaciló.
Llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Está bien, vayan a adorar a su Dios. Pero solo los hombres. Las mujeres y los niños se quedarán». Moisés negó con firmeza: «Iremos todos, jóvenes y ancianos, hijos e hijas, con nuestro ganado y nuestras ovejas, porque es fiesta solemne al Señor». La ira del faraón estalló, y los echó del palacio. Pero su desafío tuvo un precio. Egipto quedó desolado, sin alimento, sin sombra y sin esperanza. Y cuando parecía que ya no podía haber peor castigo, la oscuridad total descendió sobre Egipto, una tiniebla tan densa que parecía tragarse la vida misma. El cielo de Egipto, que alguna vez fue símbolo de esplendor, se tornó en un velo impenetrable. No era la noche común, ni una simple tormenta. Era una oscuridad sobrenatural, tan densa que parecía tragarse la luz misma. Por 3 días enteros, Egipto quedó sumido en tinieblas absolutas. Las antorchas no encendían, las lámparas se apagaban, y la gente caminaba a ciegas, tropezando entre gritos y llanto. Nadie podía ver el rostro de su hermano, ni moverse de su lugar. El miedo se apoderó de los palacios y chozas por igual. Sacerdotes, soldados, campesinos y nobles temblaban en el mismo abismo de sombra. Era como si el propio Egipto hubiera muerto. Solo en Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, brillaba la luz en cada casa. El faraón, humillado pero aún rebelde, mandó llamar a Moisés. «Está bien, vayan a adorar a su Dios, lleven incluso a sus hijos. Pero dejen aquí su ganado». Moisés respondió con voz firme: «Ni una pezuña quedará atrás. Necesitamos nuestros animales para ofrecer sacrificios al Señor. Todos iremos». El rostro del faraón se transformó en furia. «Vete de mi presencia, Moisés. Si vuelves a presentarte ante mí, morirás». Moisés lo miró con serenidad y contestó: «Así será, no volveré a verte más. Pero escucha, la última plaga caerá sobre ti y tu pueblo, y esa noche Egipto entera llorará como jamás ha llorado en su historia». La sentencia final había sido declarada: la muerte primogénita. Una noche de juicio que cambiaría la historia para siempre. El silencio tras la tiniebla era solo el preludio de la noche más temida. Moisés transmitió al pueblo hebreo las instrucciones que había recibido de Dios, una orden solemne y llena de misterio. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo al caer la tarde y pintar con su sangre los dinteles y marcos de sus puertas. Aquella sangre sería la señal. Esa noche, cuando el ángel destructor pasara por Egipto, donde hubiera sangre en las puertas, la muerte no entraría. El cordero debía comerse asado al fuego, acompañado de panés sin levadura y hierbas amargas. Y no como una cena común, sino de pie, con los cinturones ajustados, sandalias en los pies y bastón en mano, listos para partir. Aquella cena sería llamada la Pascua del Señor. Mientras los hebreos obedecían con reverencia, una sombra invisible se cernía sobre Egipto. En los palacios, los primogénitos dormían bajo la ilusión de seguridad. En las chozas humildes, los padres abrazaban a sus hijos sin saber lo que se avecinaba. La luna ascendía sobre el Nilo, y el aire parecía contener la respiración del mundo entero. Moisés sabía lo que estaba por suceder. Egipto, el reino que se creía eterno, estaba a punto de ser quebrantado en una sola noche.